Yo soy de las que cree que ir en alianza no es una opción, es un mandato ciudadano. Vamos a enfrentar, Rodrigo, una elección de Estado en el 2023, como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Con judicialización de la política, con chantajes y amenazas. A Morena le gusta violar la ley. Todo el tiempo está retando las leyes, las instituciones en un franco desacato. Y creo que eso nos obliga a ir en unidad y ojalá que en una alianza ampliada. Y el Estado de México, no me cabe duda, puede ser ese primer gran precedente de un gobierno de coalición. Hoy soy diputada reelecta y he podido ganar mis elecciones una y otra vez. Yo creo que debo ser la mujer más votada en el Estado de México. Creo en la alianza, apuesto y trabajo todos los días para consolidarla en un momento más. Que nos dejemos de cuotas y cuates y que lleguen las y los mejores a la toma de decisiones. Que hagamos un equipo de gobierno plural. A mí no me espanta. Si llegamos en la alianza, pues hay que trabajar en la alianza después para darle certidumbre a la sociedad. Hoy Código Magenta entabla conversación con una de las protagonistas de lo que será la elección a la gubernatura del Estado de México, la elección estatal más importante del país. Ana Lilia Herrera, diputada federal por el PRI. Bienvenida a Código Magenta. Gracias, Rodrigo. Un gustazo estar con ustedes. Ahora, la primera pregunta es la esencial. ¿Por qué quieres ser gobernadora? ¿Y qué te diferencia de los demás? Porque estamos viendo que tanto en la oposición como en el oficialismo es un terreno muy competido. Hay perfiles como el tuyo, hay perfiles como el de Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. Hay perfiles también en el PAN como el de Enrique Vargas. Pero ¿cuál es la ventaja competitiva, digámoslo de alguna manera, de Ana Lilia Herrera? Mira, la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué gobernar el Estado de México, que es el estado más complejo del país, el más poblado, que está geográficamente abrazando a la capital de nuestro país? Mira, ¿para qué? Para hacer. Yo no quiero ser, quiero hacer. Tengo una amplia experiencia en el servicio público, casi 3 décadas en distintos momentos como secretaria en el gabinete estatal, secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, coordinadora de comunicación social. He tenido también la oportunidad de ganar todas mis elecciones, prácticamente he tenido ya casi todos los cargos de elección popular. He sido diputada local, presidenta municipal, senadora, hoy soy diputada reelecta. Y he podido ganar mis elecciones una y otra vez. Yo creo que debo ser la mujer más votada, Rodrigo, en el Estado de México. Y más allá de los resultados electorales, a mí me avala en los resultados, en cada responsabilidad. Hoy soy una de las legisladoras más productivas aquí en San Lázaro. Y creo que tenemos muchos retos en el Estado, pero siempre creo que es posible hacerlos. ¿Qué ventajas tengo? Mira, yo creo que hay grandes perfiles, particularmente en quienes somos aliancistas. Además, soy diputada federal aliancista. Eh, Hay grandes perfiles. Yo lo que te diría, pues es que puedo ofrecer lo que soy, una mujer de una trayectoria de resultados, de una trayectoria intachable también. Creo que es muy importante, soy en política y muy competitiva. Así que crecí en el oriente del Estado de México, en Ecatepec, además, en el municipio más poblado, no solo del país, del Estado, de América Latina, y, y he acreditado mi capacidad para entregar resultados y soluciones. Hay dos maneras de entender lo que será o de interpretar la elección del Estado de México. Una de ellas es entenderlo como un referéndum de la gestión que hizo Alfredo del Mazo en la gubernatura del Estado de México. Pero otra de ellas también es como un referéndum de la gestión que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, particularmente en el centro del país. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas dos visiones para entender lo que es la elección del Estado de México? Fíjate que el Estado de México es prácticamente un estado país. Tenemos 17 millones de habitantes, tenemos regiones muy diversas. Creo que va a ser un poco de ambos, pero también un mucho de las gestiones municipales. Te voy a dar un dato. En 2021, Morena perdió más de 30 municipios que había ganado en 2018.
Entonces vamos a una elección donde Morena pues ya no le va a alcanzar este discurso de víctima, ya no le alcanzan las críticas, la gente ya en el Estado de México ya los vio gobernar y está francamente decepcionada. Entonces, mira, creo que va a ser un mucho de todo, pero también yo espero que los mexiquenses estemos pensando en qué sí se puede, en cómo sí podemos alcanzar nuestros sueños y en eso yo estoy concentrada. Has reiterado muchísimas veces en público y en privado que eres aliancista, que tú apuestas a la alianza PAN-PRI-PRD como un mecanismo para ganar elecciones, pero no solo para ganar elecciones, sino para formar gobiernos de coalición. Pero hay un problema en la alianza que es cuál es el mecanismo para escoger al candidato, y ahí quiero preguntar, ¿cuál es la apuesta de Ana Lilia Herrera en este sentido? Bueno, mi apuesta es muy clara, que sea la persona más competitiva. Y creo que ahí reúno todas las características para poder acreditarlo. Pero más allá de eso, fíjate que creo que tenemos que cambiarle la perspectiva a la política, porque de pronto parece que somos un grupo ahí de personas que estamos viendo intereses personales y no puede ser así. El gran reto es cómo le damos certeza a la sociedad. Hace algunas semanas presenté una iniciativa para reglamentar, Rodrigo, los gobiernos de coalición, que como tú sabes, están ya previstos en la Constitución del país, están previstos también en la Constitución del Estado de México, y lo que no tenemos es una reglamentación clara. ¿Para qué? Para que podamos definir, más allá de la alianza electoral, cuál va a ser el programa de gobierno que juntos vamos a abanderar. ¿Cuál será la agenda legislativa que se va a impulsar en el Congreso local? Y algo muy importante para mí, que nos dejemos de cuotas y cuates y que lleguen las y los mejores a la toma de decisiones, que hagamos un equipo de gobierno plural. A mí no me espanta, si llegamos en alianza, pues hay que trabajar en alianza después para darle certidumbre a la sociedad. Y bueno, creo que ahí está gran parte del éxito y el Estado de México, no me cabe duda, puede ser ese primer gran precedente de un gobierno de coalición. Desde el punto de vista de Ana Lilia Herrera, ¿cuál es la prioridad de política pública que podría unir a esta coalición específicamente en el Estado de México? Mira, tenemos muchísimos retos en el Estado de México. Sin duda, la preocupación número uno de los mexiquenses es la seguridad. Es un tema nacional, pero sí queremos recuperar la tranquilidad en nuestras calles. Yo crecí, Rodrigo, en Ecatepec y yo podía jugar a los 10, 11 años, salir sola con mis 4 o 5 amiguitas, andar en bicicleta por toda la colonia. Hoy prácticamente eso es imposible para muchos de nuestros hijos. Entonces necesitamos recuperar la tranquilidad en las calles. Esto tiene que ver pues, en gran medida con recuperar programas que se han perdido y que se han recortado, hay que decirlo, desde el gobierno federal, como el Fortasec, que era poner un piso mínimo de atención al tema de seguridad con énfasis en las policías municipales para capacitarlas, pero también para evaluarlas, por supuesto para prepararlas mejor. En mi caso, como alcaldesa en Metepec, logramos abatir los índices de inseguridad a partir de darles seguridad también y estabilidad a los propios policías municipales. Creo que eso es muy importante. Que inviertas en capacitación, en evaluación, en mejores salarios, pero también en brindarles garantías jurídicas al realizar su trabajo, que los protejas, que puedan tener un seguro de vida y un largo etcétera, que hoy hay que decir es de los programas federales que prácticamente ya desaparecieron. Ha quedado claro también que si no hay alianza en el Estado de México, es muy poco probable que vaya a haber alianza en el 2024. Y por eso los actores políticos más influyentes y relevantes en este país pues están muy interesados en que haya una alianza en el Estado de México. Pero ¿cuáles serían las líneas rojas tanto de Ana Lilia Herrera como del PRI, que es tu partido, para que decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no juego con la coalición? Yo soy de las que cree que ir en alianza no es una opción, es un mandato ciudadano. Vamos a enfrentar, Rodrigo, una elección de Estado en el 2023, como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Con judicialización de la política, con chantajes y amenazas sobre los programas sociales a la gente más necesitada, que me parece no solo cruel, sino ofensivo, lastima la dignidad de las personas. Y pues ya hemos visto cómo a Morena
le gusta violar la ley, ¿no? Todo el tiempo está retando las leyes, las instituciones en un franco desacato, y creo que eso nos obliga a ir en unidad y ojalá que en una alianza ampliada. Es una declaración muy fuerte decir que es una elección de Estado. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se compite y cómo se es competitivo en una elección de Estado? Pues mira, ahí está otra de mis ventajas competitivas. Yo vengo de quienes estamos aspirando, creo que soy, por lo menos en la alianza, la única que viene de una elección de mayoría, ganada y muy bien ganada. Soy la segunda mujer más votada en la Cámara de Diputados, la única priista entre los 10 más votados de los 300 distritos que ganamos en el país. ¿Y cómo se gana? Apostándole a generar conciencia, apostándole a la inteligencia del electorado, que lo es, que particularmente el mexiquense, debo decirlo, es un electorado crítico, participativo, que le gusta estar informado. Y bueno, pues con el caminito de la ley, Rodrigo, ahora sí que nada más, pero nada menos, buscando estar denunciando todos estos abusos que comete Morena, todas estas irregularidades que le gusta, a las que le gusta apostar en las elecciones, y por supuesto haciendo una campaña de propuestas, de ideas, y sobre todo apostándole a sumar, a incluir. Se habla mucho de unidad, Rodrigo, pero la unidad hasta en el diccionario está después de la palabra inclusión. Y yo siempre creo que incluir, sumar el talento, la capacidad es lo que te permite también ser muy competitivo. Hablando de unidad, estaría Ana Lilia Herrera y el PRI del Estado de México, que el Estado de México junto con Coahuila son los grandes enclaves y bastiones del priismo, o de lo que queda del priismo, dirían algunos críticos. ¿Estaría dispuesto tu partido y tu proyecto a, en algún escenario, ceder la posición de la candidatura a algún miembro de otro partido? Mira, eso lo van a definir los dirigentes de los partidos políticos. Lo que yo te puedo decir es que creo en la alianza, apuesto y trabajo todos los días para consolidarla en un momento más, y agradezco esta entrevista porque estoy aquí en San Lázaro, vamos a tener la plenaria de la Alianza Va por México, pero creo que si determinamos reglas claras y si somos objetivos, el PRI no solo gobierna el Estado de México, el PRI avanzó en 2021 en el Estado de México, tiene una alta intención de voto en el Estado de México, y a mí me parece que eso hace que de forma natural pues pueda recaer la candidatura en el PRI, pero por supuesto que estoy abierta a que pues, se hagan todas las ponderaciones necesarias. Esto no es el interés de una persona, esto es cuidar nuestra casa, el Estado de México. Te lo han preguntado en otras ocasiones y te han preguntado si Alfredo del Mazo, el actual gobernador, y lo pongo entre comillas porque es un término que a mí no me gusta utilizar, pero que va a entregar el Estado, es decir, que se van a dar ciertas condiciones para que el gobernador de ese estado realice un supuesto pacto con el poder federal y, digamos, entregar el poder a Morena. Y tú has sido muy tajante en decir, a ver, yo no veo un escenario de esa naturaleza. ¿Qué está viendo Ana Lilia Herrera para sostener esa posición de que Alfredo del Mazo no va a entregar el Estado de México a Morena? Mira, creo que hay quien quiere subestimar, y quizá hasta por estrategia, no solamente la congruencia, la entereza del gobernador del Mazo, no pueden subestimar su prudencia. A él le toca gobernar, y le toca gobernar tendiendo puentes con los gobiernos locales, pero también con el gobierno federal. ¿Para qué? Pues para garantizar que haya condiciones de gobernabilidad, para que haya avances en el Estado de México. Y yo me iría a los números y a los resultados. En el 2021, el PRI recuperó muchos espacios en el Estado de México, y a mí me parece que los dichos, perdóname, los hechos hablan mucho más que los dichos. Hablamos de algo concreto. Cuando se hace referencia a esta declaración de que se va a enfrentar la oposición, o la oposición federal me refiero, a una elección de Estado en el Estado de México, hablaste también de la judicialización de ciertos procesos. Y en este momento hay un claro cerco judicial al entorno de la clase política priista de tu estado, específicamente al expresidente Enrique Peña Nieto, e incluso se menciona también que hay expedientes ya formados en contra del gobernador Alfredo del Mazo que estarían a punto de activarse como una suerte de amenaza, que sabemos que eso ha sucedido en este gobierno federal
¿Qué opinión te merece, digamos, esta espada de Damocles que yace sobre la clase política de tu estado, específicamente sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, que ya hay reportes de que se enviaron personas de Palacio Nacional a intentar negociar con el propio Enrique Peña Nieto alguna instancia para la elección del Estado de México? ¿Qué te parecen este tipo de investigaciones judiciales que pesan hoy en día? A ver, Rodrigo, esa es la discusión a la que nos quiere llevar Morena todo el tiempo a falta de resultados. Los grandes problemas de este país es la falta de generación de empleos, la falta de crecimiento económico, el hecho de que el sistema de salud era insuficiente, pero ya se nos cayó. O sea, prácticamente si tú ves el gasto de bolsillo de los mexicanos, por ejemplo, en la compra de medicamentos, ha crecido en más de un 40% en estos años. El INSABI, pues quién sabe qué es, porque realmente el fideicomiso de 40,000 millones de pesos que sostenía el Seguro Popular también ya desapareció. Entonces, esos son los grandes problemas del país. Lo demás, hay instancias, instituciones a las que los afectados deberán acudir para defender lo que a su derecho corresponde. O sea, básicamente estás argumentando que hay una diferencia entre lo que percibe el votante, que son las prioridades que le importan a los votantes: salud, seguridad, empleo, y digamos que esta otra narrativa de la alta política, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que Morena todo el tiempo nos quiere llevar a estas discusiones porque no está entregando resultados. Y creo que, por supuesto, que creo que la honorabilidad de la política tiene que resguardarse y tiene que recuperarse. O sea, estamos como mexicanos, y déjame incluirme, hartos de que de pronto alguien nos salga con muchos trapitos, ¿no? Sucios en el camino. Yo creo que hay que apostarle a recuperar la confianza, la credibilidad en la política. Y por lo que a mí toca, Rodrigo, soy una mujer intachable. Tengo 27 años en el servicio público. Jamás he hecho un negocio a partir de ninguna de mis responsabilidades. Y puedo mirar con la frente en alto, con las manos limpias, a mis paisanas y a mis paisanos en el Estado de México. Hasta cierto punto se puede argumentar que Morena ya se le adelantó al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, porque ellos ya tienen candidata, que es Delfina Gómez. ¿Cuál sería la campaña de contraste de la alianza o del PRI en función de Delfina Gómez? Mira, una vieja candidatura tiene ahora el reto de hacer eh, cosas distintas. Yo te decía, el Estado de México ya no es el de hace 6 años. Hoy hemos visto no solo a Morena, sino a los actores políticos de Morena desempeñarse. Y creo que ahí la sociedad mexiquense tiene una clarísima evaluación. Por lo que toca al PRI, nuestros tiempos son distintos. Hay que recordar que, bueno, Morena se adelanta todo el tiempo y a falta de poder dar resultados de capacidad de gobernar, pues vive en campaña. Nosotros tenemos una responsabilidad grande en el Estado. El PRI es partido en el gobierno, ¿no? Y bueno, viene en próximos días el informe del gobernador del Mazo. El PRI determinará los tiempos, no me corresponde a mí, y los métodos. Yo estoy lista si se define que sea por consulta a la base, si se quiere una convención de delegados. Yo estoy lista. Me gusta, Rodrigo, competir y me gusta ganar. Bueno, dices que te gusta competir, pero creo que sí vale la pena que afirmes tu postura en ese sentido de cómo crees tú que debería escogerse al candidato del PRI y de la alianza. O sea, ¿cuál sería, digamos, tu mecanismo de preferencia y por qué? Creo que es una discusión relevante para la agenda pública eso. Bueno, a mí me encantaría que fuera consulta a la base. Soy una mujer que conoce el Estado de México, tengo los números que tú puedes ver en las encuestas, pues no son resultado de una persona, son resultado de miles de mexiquenses que sueñan con un mejor Estado de México, que creen que es posible cuidar nuestra casa y no entregarle las llaves a la ocurrencia ni al autoritarismo.
Yo creo que los verdaderos enemigos, Rodrigo, que tenemos en este país no están en otros partidos, están a la vista, son el atraso, la apatía y el autoritarismo, y a ellos los tenemos que combatir. ¿Y ves posible que se vaya a implementar ese mecanismo de consulta a la base? ¿O cuál es, No lo sé, digamos, no me tu toca, análisis? mira, no me toca definirlo a mí, le toca a las dirigencias partidistas, y bueno, ahí sí quiero ser también respetuosa de los tiempos y de los métodos que marquen el caso mi partido, el PRI. Bueno, ya empezamos a ver ciertos también golpeteos hacia afuera, digamos. No sabemos si internos, no sabemos si externos. Amanecimos el martes con una noticia fuerte sobre una operación inmobiliaria de Enrique Vargas, que él públicamente ha dicho que quiere ser el candidato, primero del PAN y después de la Alianza. ¿Qué opinión te merece este clima, digamos, de amenazas y filtraciones y de baja política? Pues mira, me parece otra vez que son las discusiones a las que Morena nos quiere llevar todo el tiempo. Un día sí y el otro también amanecemos con cortinas de humo de distintas intensidades, de distintos colores. Entonces, vamos a concentrarnos en las soluciones. La sociedad mexicana, la sociedad mexiquense en este caso, lo que quieren son soluciones. Te voy a decir algo. Veía yo una encuesta, Rodrigo, hace un par de meses, yo creo, en algún medio de circulación nacional, que tenía una cabeza que a mí me paró los pelos de punta. Decía, la lucha de clases en modo electoral. Y esta encuesta que se realizó en el país lo que reflejaba era la polarización que estamos viviendo como sociedad y que se refleja en dos grandes coaliciones, la coalición Va por México y la coalición de Juntos Haremos Historia, porque hasta Morena tiene que ir en coalición para ganar, no gana solo, esto también hay que decirlo. Me parece muy grave, porque este discurso de odio, de división que todos los días nos quieren meter a la cabeza a los mexicanos, mira, a lo mejor da votos, lo que nunca da son resultados. Y lo podemos ver aquí en la Cámara de Diputados, donde un año y el otro también, los diputados hemos estado en ejercicio de nuestra representación, presentando propuestas de modificación al presupuesto del país, porque la verdad es que sin recurso es discurso. Y una y otra vez, Morena y sus aliados lo dicen públicamente, no le vamos a cambiar ni una coma al presupuesto que manda el gobierno federal. Un presupuesto que hoy nos ha quitado no solamente el seguro popular, sino las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, un presupuesto que se niega a entender que este país no cabe bajo el manto de un solo partido y mucho menos bajo la visión de una sola persona. Somos un país diverso, plural, y necesitamos apostar a encontrar nuestras coincidencias, Rodrigo, no a estarnos dividiendo, a sumar. Eso es lo que México necesita hoy. ¿Hay en Lilia un sentido también de emergencia sobre los tiempos para que las dirigencias nacionales definan los mecanismos de cómo formar estos gobiernos de coalición? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el siguiente paso a tomar? Mira, yo no la veo tan complicada. Creo que es un tema de voluntad política. Los números no nos alcanzan en la Cámara de Diputados. Te decía que presenté una iniciativa para reglamentar los gobiernos de coalición. No nos alcanzan. Morena y sus aliados tienen mayoría simple. Entonces tendremos que apelar a la voluntad política de ellos. Pero si no se diera esta reforma legal, lo que ya te marca la Constitución, la federal y la estatal, en el caso del Estado de México, es muy viable con ese instrumento tener un convenio de coalición que puede ser tan amplio y tan detallado como requieran las fuerzas políticas para, insisto, darle esta certeza a la sociedad de por quiénes va a votar. Y te pongo un ejemplo de lo que no son los gobiernos de coalición. Mucha gente, por ejemplo, dirá, voy a votar por un partido ambientalista, ¿no? Todo está muy mal en política, pero yo por lo menos quiero que la agenda del medio ambiente se cuide. Y votan por ese partido ambientalista, nada más que ese partido ambientalista va en coalición. Y llegando a la Cámara de Diputados, como ya ocurrió, se somete a una mayoría, en este caso de Morena, que propone una reforma eléctrica cara y contaminante. Entonces, pues es un engaño, me parece, a la sociedad. Por eso, insisto, tener gobiernos de coalición con o sin reforma legal es absolutamente viable y es un tema de voluntad política
en mi caso, estoy absolutamente convencida y dispuesta a hacerlo. Bueno, ¿y quiénes se tendrían que juntar, quiénes se tendrían que reunir para hacer esto posible? Porque los tiempos son urgentes en el sentido de que Morena ya tiene en marcha un proyecto y una maquinaria política, ya están prácticamente en campaña, algunos dirían en abierta violación a las determinaciones y leyes electorales, pero los tiempos importan, Ana Lilia. Los tiempos legales están para diciembre. Ahí sí no tenemos más margen, ¿eh? Ni nosotros ni Morena. O sea, Morena está caminando ya, pero no tiene todavía una coalición, porque los tiempos legales prácticamente son en diciembre. Pues, Ana Lilia, ¿algún comentario para la gente del Estado de México y para toda nuestra audiencia nacional que te ve aquí en Código Magenta? Rodrigo, pues agradecerles muchísimo la oportunidad de este espacio, de poder platicar con ustedes. Les decía que son muy vistos, no solamente allá en el norte Muchas del gracias. país, también aquí en el centro los vemos y los seguimos con mucho interés. Y bueno, pues ponerme siempre a las órdenes de mis paisanos mexiquenses. Hoy estoy concentrada, y tengo que decirlo, en mi trabajo como legisladora. Está por iniciar el periodo ordinario de sesiones. Presentaré una ley general de juventudes, porque creo que les estamos quitando su derecho al futuro. Necesitamos realmente que haya inversión para que los jóvenes puedan tener su primer empleo, que estaré presentando, por cierto, una iniciativa muy interesante durante la discusión del paquete económico aquí en la Cámara al respecto. Necesitamos que los jóvenes tengan derechos políticos, que estén. Tú eres un hombre muy joven, Rodrigo, y me da mucho gusto, pero no todos los jóvenes están teniendo acceso a estudios, acceso a un primer empleo, acceso a la política. Yo creo que la política ya también tiene que abrirse. Si ustedes representan prácticamente a 1 de cada 3 electores, los partidos políticos tendrían que postular a 1 de cada 3 personas que sea joven, que represente este sector de la población, porque si no, otros estamos decidiendo por ustedes. Entonces, pues pedirles que sigan mi trabajo legislativo. Me gusta entregar resultados y me concentro en eso, porque si tú haces bien lo que hoy tienes encomendado, seguro hacia adelante vienen muchas posibilidades.